Satnam. ¿Qué me motivó a mí y a tantos otros en los años 70-80 a practicar Kundalini Yoga y posteriormente a apuntarnos a un curso de formación para ser instructores? Después continuamos para ser profesores, continuamos aprendiendo para adquirir el nivel de maestros de Kundalini Yoga y seguir un programa de estudios con Kundalini Research Institute, la institución que legó el maestro Yogi Bhajan, que trajo estas prácticas y enseñanzas a Occidente. ¿Qué nos motivaba a nosotros? ¿Qué me motivó a mí para no solo hacer un curso un año, sino continuar otro hasta este momento, más de 40 años? ¿Qué es eso? Esa es la pregunta que me he hecho precisamente para entender a los estudiantes que me encuentro, que ya no continúan practicando Kundalini Yoga, que ya no continúan enseñando, o incluso aquellos que continúan enseñando Kundalini Yoga y quizás no practicando su sadhana matinal ni recibiendo clases para continuar reciclándose en su desarrollo como en cualquier otros oficios que hay. Y esa es la pregunta: ¿por qué? ¿Qué les motiva a ellos a hacer el curso? ¿Qué les motiva luego a dejar esta práctica y hacer otras prácticas, otros cursos? ¿Qué motiva para continuar adelante y qué desmotiva, por lo tanto, para dejar este camino, que no solo es un camino de hacer cursos y aprender habilidades, es un camino espiritual en la Dharma, y así se presentan los cursos de formación desde el principio. Sin embargo, muchos dejan en la Dharma el camino espiritual, porque no hablamos de que dejen este camino, esta Dharma, y vayan a otra Dharma, por ejemplo, budista, que hay alumnos que lo hacen, sino que dejan la Dharma. De hecho, la pregunta también incluye: ¿empezaron el camino de la Dharma? ¿Entraron realmente? ¿Entendieron qué es el camino de la Dharma, sus 5 etapas que se enseñan en el curso? ¿Entendieron qué es la cadena dorada? Mantenerse vinculado con el eslabón, que es su maestro en la etapa en la que esté en su desarrollo espiritual, que puede ser que luego vaya a buscar otro maestro porque éste ya no le pueda enseñar en la etapa que le corresponda. Pero, sin embargo, algunos dejan completamente de estudiar con ningún maestro, que sería otro tema, que es el maestro, y posiblemente también es parte de la confusión el no entender la identidad de esa figura, y que no es un hombre, que no es una mujer, que no es una persona, que no es él mismo. Por lo tanto, no es una personalidad, es una sabiduría, una palabra, una presencia que fluye y que se va transmitiendo de maestro a discípulo, y así ese discípulo luego se convierte en maestro. Una de las motivaciones para entrar en el camino del Kundalini Yoga es ser instructor, para dar clases, que sería dar instrucciones, aprender a hacerlo correctamente, mientras uno también sigue perfeccionando con su propia práctica. Después tenemos ser profesor, que es un nivel de transformación donde ya tenemos que revisar la psicología de nuestra propia mente, que es aquello que nos impide integrar esas enseñanzas en el estilo de vida, en lo que sería el día a día, en la familia, en el trabajo. Comprender qué nos separa de nuestro ser, comprender cuáles son los miedos a expresar nuestra identidad de yogis. Y después llega la maestría, que sería aquello que convierte tu vida en un servicio, que convierte tu vida en una meditación, que convierte tu vida en una realización de la divinidad. Las motivaciones, aun siendo variadas, se dividen en 3. Una es porque simplemente tengo problemas en mi vida, preocupaciones puntualmente o habitualmente, y esa clase que he probado pues me sienta bien y quiero volver a repetir, y que eso continúe ese bienestar. Y luego pues también hay las necesidades de que quizás esto sea un oficio con el que pueda ganarme un dinero para ir
tirando. Esa sería quizás una de las motivaciones, y al ser basada en algo tan finito y cambiante que es el ego y la mente, no debe tener demasiado recorrido, aunque algunos se aferran a ese poco que les da el ego para subsistir, o porque tienen a alguien al lado que les ayuda a completar los pagos de sus facturas. Otra motivación es simplemente las ganas de mejorar, el entusiasmo de mejorar la salud, de que haya unas prácticas que les sirvan de terapia física para sentirse más fuertes, mental para sentirse más concentrados, emocionalmente más animados. Y eso pues les motiva, les entusiasma. Pero a la mínima que hay algún contratiempo, hay alguna depresión, ya de nuevo volvemos a echarle la culpa a los maestros que nos transmiten solo el mensaje, o la culpa a la enseñanza misma, y perdemos la continuidad, la constancia en la sadhana, en la disciplina que nos pide el camino, y nos dice que sin esa disciplina la fe se va a perder sí o sí, ya que no tenemos fe porque no practicamos, y no practicamos porque no tenemos fe, y vamos encontrando ahí un círculo vicioso. Algunos otros entramos por destino, que significa ya nuestra alma nos llevó a ese camino, nos llevó a esas personas que nos presentaron el camino, y nuestra alma ya lo anhelaba, no había duda. Y hubo un enamoramiento, por eso todavía hay compañeros que empezamos en esa época y todavía continúan con ese amor por la enseñanza, ese amor por, por el que les transmitió la enseñanza, porque tiene que haber esa gratitud para que uno se sienta partícipe de esa corriente de sabiduría, esa corriente de energía que el corazón sabe que está y existe, pero el ego lo tapa, la cabeza no puede entender. Al igual que los que no se enamoran o no se han enamorado no pueden entender aquellos que se han enamorado y qué es el enamoramiento. Por eso la motivación que nos llevó a que al empezar practicásemos a diario e incluso sacrificásemos cosas materiales para continuar en nuestro aprendizaje, viajando a lugares donde habían los cursos y estaba el maestro para enseñarnos más, y nosotros seguir sintiendo esa conexión con la comunidad, con esa nueva familia que llamamos Sangat. Eso nos motivaba. Y nos motivaba y nos sigue motivando. Hay algo que nos sigue motivando para practicar, levantarnos temprano, para poder seguir estudiando con los manuales, los libros, seguir entendiendo qué es el ser humano, qué es el propósito de nacer, cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de morir, cómo vivir, cómo morir. Y todo esto nos lo seguimos preguntando, y queremos seguir entendiendo qué significa devoción, qué significa lo contrario, emoción, cuál es el camino que nos lleva a la oscuridad, lleva a la depresión, a la mente, y qué es aquello que nos anima, nos eleva, nos hace estar alegres. Queremos seguir investigando. ¿Qué nos motiva? ¿Y qué desmotiva al otro a seguir estudiando, a seguir practicando con su eslabón en la cadena dorada? ¿Qué es lo que le convence? ¿Cuál es la voz en su interior que le hace simplemente hacer la guerrilla por su parte y decir, no, todo esto de la comunidad es inútil, yo solo puedo montármelo, puedo montarme mi pequeña tiendecita y con eso ya ir tirando, porque para qué más, ya es suficiente? Sí, pero el propósito y la motivación del camino espiritual no es solo un poquito de terapia y de bienestar sensorial. El propósito es la autorrealización del ser, la rendición del ego, la iluminación, el descubrir ese ser inmortal, Dios, que nosotros llamamos Waheguru.